¿Aplaudimos? Pues la enseñanza de hoy es ser como Cristo. Estamos en la serie de la verdadera vida cristiana. Ser como Cristo basado en la carta a los Filipenses, de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Este es un versículo doctrinalmente, es pequeño, pero doctrinalmente es muy, muy fuerte, mis hermanos. Vean lo que dice Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora habría que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Porque Él vino, ¿verdad? Dice la misma palabra de Dios que el Hijo de Dios no vino a ser servido, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino a servir. Y vino a dar su vida en rescate por muchos. Y miren, una de las mayores metas en la vida cristiana no es simplemente asistir a la iglesia. Yo reconozco que al principio esa era una de mis principales metas, ¿no? Aunque sea llegar. Pero esa no es la mayor meta cristiana, mis hermanos. O leer la Biblia, o servir en un ministerio. Si entendiéramos bien lo que es el servicio, nos daríamos cuenta que a veces pensamos, ¿verdad? Que no, pues yo ya soy servidor, yo ya soy bueno. No nos vayamos a engañar con eso, ¿eh? Porque nuestras mejores obras, dice ahí en Isaías, no son más que trapos de inmundicia, ¿eh? El verdadero llamado de Dios para nosotros, escúchenlo bien, mis hermanos, es ser semejantes a Cristo. Por eso el título de la enseñanza, ¿verdad? Ser como Cristo. El cristianismo, mis hermanos, no es una religión de normas externas, así como requisitos a cumplir. Recuerden que Dios dejó su ley, es muy clara, y su ley es santa, y nadie puede cumplir la cabalidad, mis hermanos. Por eso el mensaje del Evangelio. Porque si Dios nos califica ante la ley, salimos reprobados. Por eso el mensaje del Evangelio. El único que pudo venir y, y hacer vida la palabra de Dios a cabalidad fue Cristo. Y por eso es que al creer en Él, es que accedemos a ser salvos. Pero no se debe quedar solo en creer. Tenemos que vivir una vida en arrepentimiento, imitándolo a Él. Por eso es que el cristianismo no es solo una religión. Tenemos expresiones religiosas, ¿verdad? Sino que es un proceso de transformación interna en las manos de Dios, donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos debe llevar a reflejar el carácter de Jesús, querer ser más como Él. Y ese debe ser nuestro mayor anhelo como hijos de Dios. No nos podemos llamar así hijos de Dios hasta que tenemos ese anhelo de ser más como Él. Así que hoy veremos qué significa, ¿verdad? Ser como Cristo. Porque es necesario ser como Él. Eso es lo que vamos a ver y también y cómo lograrlo. Así que vamos a desarrollar este tema. Vamos a explicar este versículo. Vamos a hacer exégesis en este versículo. El punto número 1 es el llamado a ser como Cristo. Ahorita estábamos
estábamos escuchando la alabanza y hubo una administración por parte de uno de los pastores. Y miren, Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Saben cuál es el propósito o la meta de Dios para cada uno de nosotros? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice ahí la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense aquí lo hermoso de este versículo, porque dice que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es un propósito glorioso. Y miren, no se trata de imitarlo superficialmente. Y me refiero desde lo externo, ¿no? Porque incluso, aunque haya imágenes de cómo era Cristo, no se trata de imitar su exterior. O de tratar de imitar hasta sus milagros. ¿Saben quién intentó hacer eso? Simón, ¿verdad? Simón, un mago. Intentó imitar lo que hacía el Espíritu Santo. Intentó comprarlo incluso. No, se trata de reflejar su carácter. Es decir, su amor, su mansedumbre, la humildad y la obediencia y la compasión que él tenía. Por ello es que uno de los anhelos que el Espíritu Santo pone en nuestro ser al nacer de nuevo es conocer más y más de nuestro Señor y Salvador. Y también ser sus discípulos. Estaba escuchando que el discípulo en la antigüedad se mudaba con su maestro para poder imitarlo en todo, ¿verdad? Para ver cómo vivía y para que ese discípulo fuera como su maestro. Eso es algo de lo primero que nos pide el Señor, ¿verdad? Dejar nuestros viejos caminos. El discipulado cristiano, mis hermanos, no es otra cosa que un proceso de formación a la imagen de Cristo. Seguir al maestro es imitarle para agradarle y hacer su voluntad. Así que según lo que dice este versículo de Romanos 8:29, que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Conformar proviene del griego sumorphos, que significa semejante o formado juntamente. En este caso con nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, el cristiano va dejando, ¿verdad?, al viejo hombre, a la vieja mujer, va dejando los viejos hábitos pecaminosos que lo caracterizaron cuando estaba en el mundo. Se va quitando, al disponer su corazón y su mente, las conductas que no honran a Dios. Se va despojando, ¿verdad? Hace rato en el desayuno estábamos comentando eso, ¿verdad? Que el corredor se tiene que ir despojando del peso extra. Y eso nos recuerda una parte de la palabra, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer para ir honrando a Dios. Por eso el cristiano procura conocerle más y más. Y pone su esfuerzo y su empeño en imitarle. Y miren, podemos pasar pruebas por hambre o tribulación, incluso por espada, pero ya nada nos separará del amor de Dios. En Él está puesta nuestra esperanza y Cristo es la meta. Así que lo que hacemos es
perseverar en conocer a Dios, llenándonos de su palabra, ¿verdad? Limpiándonos de toda maldad. Ahora bien, mis hermanos, ¿quieren saber por qué nos decimos hermanos? Bueno, la misma escritura nos responde. Estamos viendo ese versículo, ¿verdad? En Romanos 8:29. Y dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ojo, no tomemos a la ligera esta palabra. La misma escritura nos dice que hermanos proviene del griego adelphos, que significa muy cercano o muy parecido. Así cuando la palabra de Dios nos dice que para que Él, Cristo, sea el primogénito de muchos hermanos, nos indica en tiempo presente continuo que nosotros debemos ser lo más cercano y lo más parecido a Cristo. Ser un verdadero hermano en Cristo. Un testimonio vivo de que somos repositorios de la verdad. Miren cómo lo dijo Pablo a los Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, somos repositorios de la verdad. Es un regalo inmerecido haber conocido a Dios. Por eso lo dice así la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos ese vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso no nos podemos jactar de nada, mis hermanos. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, a veces tenemos tribulación. ¿Alguno está en tribulación, mis hermanos? Bueno, podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, dice la palabra. En apuros, mas no desesperados. O sea, sin esperanza. Perseguidos, mas no desamparados. Sabemos que tenemos la protección de Dios, por eso es que no estamos desesperados. Derribados, pero no destruidos. Dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hay un motivo por el cual, incluso lo estábamos recordando hace rato en la alabanza, ¿no? Cristo prefirió la muerte en la cruz, una muerte humillante por cada uno de nosotros, por salvarnos. Así que el llamado de parte de Dios es hacer como Cristo. ¿Y cómo lo voy a aplicar a mi vida, hermano? Bueno, hagámonos estas preguntas. ¿Qué ven las personas cuando nos observan? ¿Nuestras actitudes reflejan a Cristo o al mundo? Estoy diluido con el mundo. Punto número 2, mis hermanos, la manera de ser como Cristo. Regresemos allá a Filipenses 2. Estábamos en el 5, vamos a leer el versículo 6, dice, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Así que la manera de ser como Cristo, para empezar, es renunciando al yo. Eso es lo que hizo Cristo. Bueno, doctrinalmente estos versículos que acabamos de leer de ahí de Filipenses 2, 6 al 8, nos hacen ver el gran amor con el cual actuó nuestro Señor. Para empezar, mis hermanos, no estimó ser igual a Dios. Él no vio su título o su posición incluso de forma celestial. No lo consideró algo a lo cual había que aferrarse. De entrada mostró amor y humildad, ¿verdad? ¿Y saben qué hizo? Tomó forma de siervo, de servidor. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso estamos aquí. ¿No le das un aplauso al Señor por eso? Gracias, Señor, porque por ti somos salvos, ¿verdad? Y ahora Él nos pide que tengamos el mismo sentir que hubo en Él. Por eso es que debemos renunciar al yo, ¿verdad? Justamente, mire, estando en esta condición de hombres y de mujeres, Él nos pide humillarnos a nosotros mismos y renunciar al yo para poner en práctica la voluntad de Dios, para ser como Cristo. Hay ocasiones donde, bueno, si tú eres papá o mamá, de repente puedes saber que domingo en la tarde a lo mejor estás cansado y tus hijos o tus hijas te piden algo. Ahí está una oportunidad para renunciar al yo. Pero ¿sabes cuál es otra oportunidad de renunciar al yo? Cuando ya también estás cansado y sabes que no has ministrado como papá o como mamá la palabra de Dios a tus hijos. Es momento de negarse y empezar a ministrar a tu grey, la que Dios te ha dado, a tu herencia, porque sabemos que herencia de Jehová son los hijos. Y al menos yo pienso, ya entendiendo en la herencia que Dios me ha dado, que no es nada material, sino que son creación de Él. Mis hijos, antes que ser mis hijos, son hijos de Él, creación de Él. Entonces me ha dado esa herencia. Yo no diría, como muchos dicen en el mundo, pues hay que hagan lo que quieran. Hay que se congreguen donde quieran. Que crean en lo que quieran. Yo no haría eso. Así que, mis hermanos, ser como Cristo implica, miren, humildad para, para renunciar al yo. Dejar el orgullo, dejar la autosuficiencia y también dejar el egoísmo. Es impresionante cómo Cristo nos enseñaba cómo cuidar del pobre, del menesteroso, del que no había comido. A veces a veces el ser humano está saciado, bueno, incluso lo estoy diciendo de forma natural, pero me voy a referir al Hijo de Dios, al cristiano. Está saciado de la palabra. Y pues naturalmente, ¿qué hace la persona que ya está saciada? Ya comí, ahora descansar, ¿no? Y a veces como cristianos estamos llenos de la palabra y ya saciados y ya no la damos. Por eso tenemos que renunciar al yo. Empieza ministrando a esa pequeña grey que Dios te ha dado, ¿no? Muestra esa humildad. Entonces nos pide el Señor renunciar al yo. También vivir en obediencia al Padre. Esta es otra manera de ser como Cristo, ¿verdad? Viviendo en obediencia al Padre. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 28, mis hermanos. Juan 8, 28. Este capítulo, no sé si recuerdan, en este capítulo Cristo les habla, ¿verdad? A los que habían de creer en Él. Pero aquí está hablándole a sus discípulos. Entonces aquí
les dice Jesús a sus discípulos. Les dijo pues Jesús. Y aquí está hablando, perdón, con los fariseos, con los judíos, ¿verdad? Dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, y se refería cuando lo fueran a crucificar, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí está la obediencia proveniente de Cristo. Y dice en el versículo 29, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este versículo me recordó que por eso es que el cristiano tiene que estar constantemente en oración. Orad sin cesar. Porque de lo contrario, si no oramos, si no pedimos consejo, podemos estar haciendo lo que nos agrada, no lo que a Él le agrada. Entonces Cristo nos enseña que la verdadera libertad está en hacer la voluntad de Dios. Miren cómo lo dice Pablo ahí en la carta que les escribe a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Incluso en esa porción de Gálatas 5, dice la Reina Valera, estad firmes en la libertad. Y en el versículo 13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la verdadera libertad en realidad está en hacer la voluntad de Dios. Sí reconocemos que antes éramos esclavos de nuestra propia maldad. Y mientras estábamos en eso, a veces nos sentíamos hasta cargados, asediados por el pecado. Ahora reconocemos que estando en Cristo podemos experimentar la verdadera libertad en hacer la voluntad de Dios y no tomando esa libertad para ocasión de la carne, ¿verdad? Recordemos que al conocer la verdad es que ahora somos libres. ¿Cuántos han creído en que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, ¿verdad? Bueno, pues al creer, Dios mismo nos invita a permanecer en su palabra, la cual es la verdadera libertad. Miren, regrésense a Juan 8, nada más que ahora en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ok, ya habían creído en él, ojo, Dice, si ustedes permanecieran en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso la invitación constante de nuestro Señor es que estemos meditando en su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos confronta con nosotros mismos, con nuestros deseos pecaminosos, con nuestros deseos que no le agradan, y nos hace ver, ese no es el camino, yo soy el camino, dice el Señor, ¿no? Recordemos también que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Y lo que realmente nos conviene, mis hermanos, es obedecer al Padre, hacer su voluntad. Eso es lo que nos mostró Cristo. Por eso es que luego le dicen al cristiano, ¿no? Ay, es que a ti te prohíben fumar, te prohíben tomar, te prohíben oír los corridos tumbados.
no nos prohíben. Es que no edifica, no nos conviene. Ya no nos conviene estar escuchando música de Idol Arts, ¿no? O de por sí, si no hago ejercicio y aparte me echo un cigarrito, hasta llego agitado al trabajo y nada más, y trabajo a 2 cuadras de mi casa, ¿no? No, ya no me es lícito, ya no me edifica. ¿Saben qué es otra forma en la que, o otra manera en la que, en ser como Cristo, bueno, amando sacrificialmente? Vayan allá a Juan también, pero en el capítulo 13. Juan 13, versículo 34, mis hermanos. Aquí les está hablando Jesús a sus discípulos y les indica el nuevo mandamiento. En el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado. En verdad, si no te impactan estas palabras de Dios, te vas a dar cuenta lo limitado, lo limitados que somos. Dice, como yo los he amado. A ver, repita mi hermano, como yo los he amado. ¿En verdad sabemos cómo nos ha amado Cristo? Porque Él se negó a sí mismo, se negó. Y luego nos vino a servir, se puso en forma de siervo. Y estando en esa forma de siervo, fue obediente, dice. Fue obediente al Padre hasta la muerte de cruz. Y entonces aquí Cristo nos dice, un mandamiento nuevo les doy. Ojo, no es una opción, es un mandamiento de Cristo mismo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Está impactante. Está impactante las palabras breves pero concisas de Cristo. Que también se amen unos a otros. Cuando las entiendes, simplemente dices, híjole, qué limitado soy. Ayúdame, Señor. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. O sea, vean que no es un rito externo, no es una religión. Si tuvieran amor los unos a los otros. Así que ser como Cristo es amar más allá de lo que el mundo entiende, mis hermanos. Perdonar, servir y entregarse. Pablo mismo se lo dijo a los colosenses, haciéndolo todo como para el Señor, para la honra y gloria de su nombre. Miren, unos versículos atrás ahí de Juan 13, en el versículo 12, dice también el Señor. Aquí, el contexto de este versículo es que ya estaban en la Pascua, estaban celebrando la Pascua. Cristo, antes de ser crucificado, celebra la Pascua junto con sus discípulos. Y algunos de ellos estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor entre ellos, ¿no? ¿Y saben qué hace el Señor? Se ciñe una toalla a la cintura, se agacha y les lava los pies. A cada uno de ellos. Incluso hay uno de ellos que se resiste, ¿no? Pedro dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, bueno, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y Pedro se arrepiente en ese momento, ¿no? Dice, no, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí en el versículo 10 dice que Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. Fíjense que para ese momento ya los había lavado a todos, nada más estaba resistiéndose ahí Pedro, ¿no? Pero ya le había lavado los pies hasta aquel que lo iba a traicionar.
Cristo nos vino a mostrar que negarse a sí mismo y amar sacrificialmente es parte de mostrar ese carácter que ama a Dios, ¿verdad? En el versículo 12 dice ahí de Juan 13:12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. En el 14 dice, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Miren, yo antes tomaba este versículo como literal, ¿no? Decía, ahorita llegando ahí con mi familia, le voy a lavar los pies a mis hermanos y a mi mamá y así, ¿no? ¿Saben cómo nos lava el Señor? ¿Cómo nos limpia de toda maldad? Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? En su palabra. Dice, repito el versículo 10, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes limpios están. Nosotros, mis hermanos, somos limpios a través de su palabra. Y lo que Dios nos está invitando a amar sacrificialmente es a ser pacientes con aquellos que no conocen de Dios. Dios quiere que tengamos ese sentir que hubo en Cristo, llevar la palabra de Dios, llevar el pan al que más lo necesita. A veces pensamos, ¿eh? A veces pensamos, ¿yo qué le voy a estar hablando de Dios a ese riquillo? Si ya tiene lo que necesita. ¿Yo qué le voy a estar llevando al comerciante? Ya tiene lo que necesita, ya tiene su trabajo. Pero muchas veces no ves que no están comiendo el alimento espiritual. Si piensas así, es que hay inmadurez. Dios quiere que experimentes el sentir que hubo en Cristo, porque Cristo no hizo acepción de personas. Le hablaba al pobre, le hablaba al menesteroso, hizo milagros con el que estaba ciego, con el que no caminaba, pero también le habló al rico, al publicano, porque sabían que ellos no comían el alimento espiritual. Él les decía a sus apóstoles, ¿verdad? Cuando había más de 5,000, él ya les había dado el mensaje y les dijo, denles de comer. Por supuesto no dice la palabra como yo les he dado, no dice así, ¿eh? Pero en ese momento, ¿qué hizo Cristo? Pues juntaron lo que había, los apóstoles, y alguien tenía, dice, juntamos cinco panes y 2 peces. La muestra que tuvo Cristo al amar de forma sacrificial, en ese momento es que nos mostró que debemos orar para llevar el alimento espiritual. Y se multiplicó. Por supuesto, Él hizo un milagro, demostrando que Él es el Creador, el Todopoderoso. Y les dio de comer a esos 5,000. Aquí se está refiriendo a que nos lavemos los pies unos a los otros, dándonos el mensaje. Lo mejor que le puedes decir a un hermano cuando lo ves que se está enfriando, se está alejando, es invítalo a ser como Cristo, ámalo sacrificialmente, dale la palabra, pues. Pero para dar tú la palabra tienes que estar saciado. Porque si nada más tienes una bolsa de chetos, pues hasta aprietas la bolsa de chetos para no darle. ¿No? Pero si tú dices, no, pues yo ya comí muy bien y además tengo una torta, hombre, sáciate como yo. Pero si nada más, Filipenses 4:13, ¿no?
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya es todo lo que lees en la semana. Pues tu alimento es una bolsa de chetos. No, todos los días intencionalmente debemos saciarnos de la palabra de Dios para poder amar sacrificialmente, para poder experimentar esa manera de ser como Cristo, ¿verdad? Así que aplicación de este punto. Es el mayor anhelo de mi corazón, el imitar a Cristo y ser formado a su parecer. Estoy amando de manera sacrificial a mi familia, a mis hermanos en Cristo. Estoy renunciando voluntariamente al yo para obedecer cada día más a Dios. Miren que yo antes cada domingo, y se los confieso, yo antes cada domingo que el fútbol, ¿no? América contra Chivas y América contra Cruz Azul y América contra... Porque pues América siempre ganaba, ¿no? Pero yo no le iba a la América. O ponerme a ver series de Netflix y de repente volteaba a ver, ¡ay! Las 4 de la tarde y ni había desayunado. Y ahora sí, las 5 de la tarde y ya, no, hombre, o sea, parece que viví 10 domingos juntos. Dios me ha permitido negarme por amor y ha sido más provechoso para mí, para mis hijos, para ustedes como mis hermanos. Dios ha hecho esos milagros. Yo antes decía, ay, qué flojera, hay que ir. A ver si no se tarda el hermano en predicar. El pastor, ¿no? Ojalá se acabe pronto, ya rápido, rápido la alabanza, rápido, rápido el mensaje. Así estaba yo, ¿eh? Una condición de necio. No amaba yo a Dios, me reconozco. Yo no amaba a Dios. Yo venía como un religioso. Ahora estoy esperando, ¿no? Ya que sea domingo, otra vez. Háblame, Señor, a través de las enseñanzas entre semana, ¿no? Escuchando una prédica, una alabanza. Y me doy cuenta yo mismo, cuando ya estoy otra vez como en la carne, ¿no? Me hace falta alabar a Dios, llenarme, saciarme. Estoy con hambre, hace ruido el estómago espiritual, ¿no? Ese ruido ahí. Tienes hambre, por eso estás ahí, te vas orientando hacia lo carnal. Punto número 3, mis hermanos, los frutos de ser como Cristo. Bueno, un primer fruto es ser un testimonio transformador. Y miren, así el mundo verá a Jesús en nuestra vida. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:16. Mateo 5:16. Aquí está dando el sermón del monte el Señor, que empieza en Mateo capítulo 5, versículo 1. Y en la porción de los versículos 14 al 16 nos invita, ¿verdad?, a ser la luz del mundo. En el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, perdón, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a recalcar esta última parte o del versículo, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, la gloria es para Él. Y las buenas obras no son porque hayan nacido de nosotros. Es una consecuencia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un fruto de ser como Cristo, ser un testimonio transformador. Y ojo, una buena obra no es así como, por ahí había un meme, ¿no? Aquí está la camarita y está aquel dando un billetito, pero se ve que está conforme a la cámara, ¿no? Y ahí está la persona que necesita. Y por ahí hay otro pobre, pero que no hay ninguna cámara y a ese no le llega nada. Tenemos múltiples oportunidades de ayudar, sobre todo, y miren, sobre todo a los que no conocen de Dios.
Entre semana hay muchas oportunidades y a veces se nos escapan, mis hermanos, por no estar alertas, por no estar atentos, por no negarnos a nosotros mismos, por no tener ese sentir que hubo en Cristo. Bueno, ya mis hijos ya conocen de Dios. Yo les ministro. ¿Puedo dar una segunda milla? ¿Puedo hablarle de Dios a mi jefe que no conoce de Dios? A mis compañeros, a mi vecino, a mi vecina. Otro fruto de ser como Cristo, tener un gozo interior. Y ojo, no es pasividad, ¿eh? Es tener un gozo. Tampoco es estar con risa guasónica ante todos, ¿verdad? No se refiere a esto. Ser como Cristo, mis hermanos, nos da paz y alegría aún en medio de las pruebas. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz incluso que no podemos comprar. Miren lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. Aquí está hablando nuestro Señor de que Él es la vid verdadera. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho ¿qué? Mucho fruto. Aquí podemos hacer una pregunta para cuando estés en tu tiempo devocional con Él. Ahí subraya este versículo y pregúntale, Señor, ¿he llevado fruto, mucho fruto? ¿O nomás soy una ramita adosada a ti, pero estoy seco? En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El versículo dice 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Híjole, otro versículo doctrinalmente fuerte. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. De nuevo nos hace reflexionar en el amor tan grande de Cristo hasta llegar a la muerte de cruz, ¿verdad? Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor, dice el versículo 9. El 10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El versículo 11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Miren, Dios quiere que experimentemos ese gozo interior que además viene adosado, viene de la mano con la paz que viene de Él. Recordemos, mis hermanos, que Cristo es el príncipe de paz. Isaías lo profetizó 700 años antes de que Jesús naciera. Miren lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Vamos allá a Isaías, capítulo 9. Isaías 9. Versículo 6. Es un hermoso versículo que generalmente se recuerda acerca de la Navidad, pero nosotros podemos recordarlo hoy y siempre. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Cristo, su nombre es admirable. Él es nuestro sabio consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno
y el príncipe de paz. Cuando experimentas la paz que viene de Dios, empieza a haber gozo, ¿no? Por eso cuando experimentamos la paz que viene de Él, no de ninguna otra cosa, no hay nada que se le compare. Y justo ahí experimentamos el gozo del Señor, en medio de las pruebas, ya que es una paz más allá de todo entendimiento. Por eso no es lo mismo que a un hermano le diagnostiquen cáncer que a un mundano. El mundano empieza a caer en angustia, en desesperación, no tiene esperanza. Y el cristiano muchas veces dice, bueno, si es la voluntad de Dios, aquí voy a estar, y va a sus tratamientos, y luego comparte hasta la palabra a los médicos, a las enfermeras, a otros enfermos. Y ahí lo ves, ¿no? Ahí va el hermano con cáncer, y hasta lo ves en paz, y hasta lo ves a veces hasta sonriendo. Y tú dices, ¿qué? ¿No le dio cáncer o qué? Pues que lo quería saber ahí todo. No, pues es que seguramente le dio porque estaba en pecado, ¿no? No, pues si era la voluntad de Dios. Y muchos hermanos lo aceptan, si es tu voluntad. En medio de las pruebas, mi Señor. Y ahí es donde empiezan a ver las personas, ay, testimonio vivo. No lo dicen, pero dicen, mira, esa paz es una paz que va más allá de todo entendimiento. Es una paz que nada ni nadie de este mundo la puede otorgar. La paz que viene de Dios no tiene precio y no tiene comparación. Por eso cuando Jesús les dijo a sus discípulos que les daba su paz, les estaba entregando algo incomparable, inapreciable, mis hermanos. Miren, vamos a Juan 14:27. Juan 14:27. Este versículo seguramente algunos hasta lo han de tener subrayado ahí en sus Biblias, y si no, pues subrayalo mismo. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, les dejo un regalo, dice esta versión, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Subrayo lo que dice esta versión, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Por supuesto que a algunos adolescentes que ya están buscando su identidad, ¿no? A veces los impacta lo que hay en el mundo. Y a veces piensan, no, pues es que ese youtuber, ¿no? Tiene mucho dinero, ha de estar en paz. Y yo a veces les muestro a mis hijos, es lo contrario. A veces, miren, tienen tanto dinero y no están en paz. Se perdieron en ese dinero y luego cayeron en un montón de maldades. Pero ya es famoso, youtuber famoso. Sí, pero no va a poder comprar su salvación, por más que tenga fans o likes o suscriptores o viajes a Europa, a Dubái, a Tailandia y hasta el fondo del mar y luego volaron con el cohete de Elon Musk. Nada de eso les trae la paz. Por eso lo vuelvo a leer este versículo. Pero así lo voy a leer aquí en Reina Valera. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. ¿Estás pasando por una situación difícil? Aquí está. Experimenta el gozo del Señor confiando en Él. Así que este es nuestro gozo interior. Ser templos del Espíritu Santo. Y por ello ser beneficiarios de experimentar la paz de Cristo y el gozo del Señor. ¿No te da alegría eso? ¿Y saben cuál es otro fruto? Otro fruto de ser como Cristo.
pues ser una influencia eterna. Cuando vivimos como Cristo, impactamos la vida de otros para la gloria de Dios. Y a veces, a lo mejor no se van a acordar de nosotros. Está bien, porque la gloria es para Dios. Miren, hace años, mi mamá se estaba separando de mi papá y no le pasaba pensión. Imagínense esa circunstancia. Y mi mamá no era profesionista, solo tenía un oficio y tenía 4 hijos y 2 adolescentes bien dragones y 2 chiquillos bien inquietos. Imagínense esa situación para una mujer actualmente. Pues bien cargada, ¿no? Ahora sí que aviéntense esa uña al trompo, ¿no? Y 2 hijos adolescentes que querían buscar su, su identidad. O sea, bien inquietos, rebeldes también. Y en ese entonces teníamos un vecino que vivía atrás de nosotros. Él era casado, tenía 2 hijas. Y él, siendo vecino, vio la necesidad espiritual, no solo la natural. Y dijo, esos muchachos necesitan de la palabra de Dios. Ese hermano en Cristo se llama Antonio, pero no me acuerdo su apellido. Pero él fue muchas veces a leernos la palabra de Dios. Él invertía un ratito de su tiempo, una vez a la semana, a veces 2, para hablarles a los adolescentes, que luego éramos gritones, ¿verdad? Con la mamá. Como no había una imagen paterna, a veces no nos deteníamos, le faltábamos al respeto a mamá. ¿Y saben qué hacía la palabra de Dios? ¡Pum! Nos impactaba. Y cuando íbamos a decir otra cosa, nos acordábamos. Desde ahí estaba el Señor trabajando con nosotros, impactando. Y a veces esa persona, mi mamá, a veces estaba pasando una situación tan complicada que no tenía ni para ofrecerle algo de comer, porque nada más alcanzaba para nosotros. Y le ofrecía a veces un café y a veces ni un café. Y ese hermano llevaba el alimento espiritual, pero a veces llevaba así. Hagan de cuenta, porque no sé ahorita si hacemos conversiones de billetes, no sé, no sé. Pero a veces le llevaba el café a mi mamá y le dejaba, no sé, 100 pesos. Yo veo el carácter de Cristo a través de los años en ese hermano. Nos llegó la palabra de Dios. Por ese hermano, mi hermano, se aprendió el Salmo 91 de memoria. Nos llevó, en ese entonces adolescentes, sin conocer a Dios, nos llevó al arrepentimiento. Nos fuimos arrepintiendo. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál es uno de esos frutos? Una influencia eterna. Se lo va a tomar en cuenta el Señor a ese hermano. Y espero que siga caminando en el Señor. Esté en santidad, que no haya apostatado. Yo ya le perdí hace muchos años el contacto. Fue de mi adolescencia. Hace muchos. Ya no lo veo. Pero Dios sí lo ve. Ahí están nuestros galardones. Por eso es que debemos cuidar nuestro testimonio diario ante nuestros hijos, ante nuestro esposo, ante nuestra esposa, ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestros hermanos en Cristo. Ese es uno de los frutos del Espíritu. Y eso no va a tener precio. Y algo que está en mi mente, porque viene ahí en el Apocalipsis, de verdad Cristo va a decir, alguno de nosotros va a decir, y acá está tu galardón. Y esto me conmueve porque verdaderamente va a suceder. Cuando tengamos esa corona, nos la vamos a quitar y la vamos a arrojar a sus pies porque vamos a decir, no es nuestra, tú lo hiciste en nosotros. El fruto fue porque tú morabas en nosotros. No a nosotros, oh Dios, dice un salmo,
sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Bueno, aquí un ejemplo ilustrativo. Así como un espejo refleja la imagen frente a él, así también, ¿verdad?, nuestra vida debe reflejar a Cristo. Si el espejo está sucio o roto, la imagen no se ve clara. Así también nuestro corazón, si no está limpio, no va a reflejar, ¿verdad?, la imagen de Dios. Cristo no se va a reflejar en nosotros. Ahorita que estábamos cantando una de las últimas alabanzas, ven, ven, ven Señor Jesús, así dice, ¿no? Me hizo recordar Apocalipsis 22, versículo 14, vamos para allá, Apocalipsis 22, 14. Prácticamente ahora sí que este es el epílogo de la Biblia, ¿no? Yo a veces tenía curiosidad, a ver en qué va a acabar la Biblia. Y ahí me venía yo a este capítulo. Vean lo que dice Apocalipsis 22, 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuál árbol de la vida? Está mencionado en Génesis, la vida eterna. La vida eterna al lado de él. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así vamos a entrar, mis hermanos. Si perseveramos, dice, pero vean la advertencia del versículo 15, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No te cuesta, mi hermano. No te cuesta cuando entre semana Dios te pide, ven a mí, lee la palabra de Dios, para que sigas mi camino, para que limpies tus ropas, para que te purifiques, para que me imites, para que tengas ese sentir que yo tuve en ti. Es gratuito. Incluso las clases, ¿no?, que se dan son gratuitas, porque es por amor. Así que en conclusión, mis hermanos, ser como Cristo no es una opción. Para el Hijo de Dios no es una opción. Es el propósito eterno de Dios para cada uno de los que hemos creído en su Hijo amado. O sea que nuestra profesión de fe, mis hermanos, no es nada más decir, creo en Cristo. Porque puedes llegar ahí con la credencial, ¿no? Señor, Señor. Va a decir el Señor, apártate de mí. Si nada más llevas la credencial, si nada más llevas el yo creo en Cristo, podemos salir reprobados. Debemos creer y imitarle. Y ahí está nuestro esfuerzo. No es un esfuerzo natural, porque naturalmente no podemos. Es un esfuerzo sobrenatural. Tenemos que hacerlo por amor a Dios. ¿Cómo? Reconociéndonos como templos del Espíritu Santo. Dios nos llama a pensar como Cristo. Por eso, recordando lo que dice en nuestro versículo base, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios nos llama también a actuar como Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Juan 2:6? Dice, el que dice permanecer en él, Primera de Juan 2:6, el que dice permanecer en él, debe andar como él anduvo.
Por eso nos invita, ¿verdad?, a actuar como Cristo. Y Dios también nos invita a amar como Cristo amó. Miren, Efesios 5, 1, 2, Efesios 5, 1, 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ojo, y aquí la palabra de Dios dice que seamos imitadores de Cristo. No quiere decir que nos vamos a dejar crucificar de nuevo. Ese sacrificio lo hizo ya Él y ese es incomparable, ¿verdad? No sé. Así que hoy Dios nos invita, mis hermanos, a entregarle nuestro carácter, nuestras actitudes y nuestro corazón para que en cada área de nuestra vida se vea reflejada la imagen de Jesucristo. Mis hermanos, esta es la invitación de hoy, ser como Cristo, y que esa sea nuestra meditación este día, esta semana. Ser como Cristo. ¿Cómo puedo ser más como Cristo? Bueno, espero que el Señor nos esté hablando, ¿verdad? Nos haya hablado. Y les invito a que se pongan de pie para orar y darle gracias a Dios por este servicio. Ahí donde estás, yo te invito a que inclines tu rostro y en humildad le digas al Señor, Señor, quiero ser como tú. Queremos ser como tú, Señor. Líbranos del egoísmo, del orgullo y de todo lo que no te agrada, Señor. Líbranos de toda maldad. Señor, endereza nuestros caminos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy vienes a exhortarnos, pero también a invitarnos, Señor, a que seamos como tu Hijo amado, quien fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Señor, haznos humildes, haznos obedientes, compasivos y llenos de amor. Que cuando las personas nos vean, puedan ver tu carácter reflejado en nosotros, mi Señor. Permítenos ser compasivos con aquel que no te conoce. Muchas veces hemos sido maltratados por aquellos que no te conocen. Pero mi Señor, también nosotros, antes de venir a ti, maltratamos a muchos que te conocían. Perdónanos y permítenos ser compasivos, llevar la palabra, Señor, ser pacientes, ser mansos como la paloma. Señor, ayúdanos a saciar nuestra sed a través de tu palabra, nuestra sed espiritual, a limpiar nuestras ropas, a ser como las 10 novias, Señor, que cargaban su lámpara con aceite cada día, esperando la venida del Señor. Que no seamos como las novias que, desprevenidas, que no llenamos nuestra lámpara con aceite. Que cada día nuestro esfuerzo sea llenarnos de tu palabra para imitar tu carácter. Y que seamos intencionales en hacerlo. Que oremos para que aprovechemos las oportunidades de compartir tu palabra, de reflejar tu carácter, de estar en santidad, en nuestra familia, sirviendo. Tú nos lo dijiste, Señor.
El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así que digámosle al Señor, alabemos, diciéndole que haya en mí ese sentir que hubo en Cristo. Alabémosle, mi hermano. Alábale, mi hermano. Digámosle al Señor que haya ese sentir que hubo en Cristo en nosotros. Busquen su propio bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Nada por contender ni para impresionar. Este fue el sentir, este fue el sentir que hubo en Cristo. En su propio bien, sino el de los demás, de los demás. Este fue el Señor en Cristo. Nada por contender, sin para impresionar. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación. Siendo Señor, a forma de siervo y descendió aquí a servir al pecador, hasta los ojos se humilló, hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. Vamos con sinceridad, sin mentir y sin maldad. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Ando refiriéndonos, buscando una eterna amor. Ese fue el sentir que hubo en Cristo. Amemos con sinceridad, sin fingir y sin maldad. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Dando y refiriéndonos, buscando fraternal amor. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación, siendo Señor, se forma del siervo y descendió aquí a servir al pecador, hasta los ojos se humilló, hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió.
prefirió la cruz, prefirió mi salvación, siendo Señor, tomó forma de siervo y de Señor, aquí a servir al pecado, hasta lo supo, se humilló, hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. ¿Ya se lo aprendieron todos? ¿Ya? ¿Se cantamos otra vez? Dice nosotros. No busquen su propio bien, sino el de los demás. Es el buen sentir que tuvo en Cristo. Nada hagan por comprender, sin para impresionar. Este buen sentir que tuvo en Cristo. Amemos con sinceridad, sin fingir y sin matar. Este buen sentir que tuvo en Cristo. Anden refiriendo todos, buscando una verdad amor. Este buen sentir que tuvo en Cristo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí a servir al pecado, hasta lo sumo se humilló, hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. Dios se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí a servir al pecado, hasta lo sumo se humilló, hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. Sentir que hubo en Cristo, pon en mí el sentir que hubo en Cristo, pon en mí el sentir que hubo en Cristo, pon en mí el sentir. Amén, dale un aplauso al Señor. Y sigue así, mi hermano, en actitud de adoración. Y dile al Señor, yo quiero deleitarme en ti, meditar en tu palabra. Mi Señor, lléname de tu presencia y de tu espíritu a través de tu palabra. Permíteme experimentar el gozo de tu salvación y que haya en mí ese sentir que hubo en Cristo. Que mi deleite sea imitarte, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Alábale, mi hermano. Alábale. Por nosotros. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche, y quiero oír tu voz en oración te buscaré a vivir en santidad conforme a tu oración. Díselo.
Este está en tu presencia, Señor, en tu palabra medita, desde el Señor. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad, conforme a tu corazón. Levanta tu voz y necesitar tu presencia. Jesús, Señor, te necesito. Y las dulces gloria sea a ti, Dios. Aplaudiendo a Él. Gloria sea a ti, Dios. Vamos, vamos otra vez. Mi deleite está en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar, desde al que yo y quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad, conforme a tu corazón. Está en tu presencia, Jesús, háblame, háblame, Señor, te necesito. Mira Jesús conmigo. La palabra es perfecta y más dulce que la miel, y mi pena y abundancia. Dile que Jesús, está en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, y mi pena y abundancia. Pasamos nuestras manos a ti, Señor. En tu presencia está nuestro más grande deleite. Eres tú, Jesús, sentado a la diestra del Padre. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Alza tu voz y dile, tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Está en tu presencia, háblame, Señor, háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, y de pena y abundancia. Y otra vez, está en tu presencia. Oh, sí. Háblame, Señor, te necesito. Amén. Gloria sea a ti, Jesús. Gloria sea a ti.
que hemos recibido. Dice la palabra ahí en el Salmo 19 que la ley de nuestro Dios es perfecta, ¿verdad? Entonces, si la hemos recibido, recibamos esa invitación de parte de Dios que hemos recibido el día de hoy para ser más como Cristo, ¿verdad? Bueno, pues nos llevamos esa tarea, mis hermanos, que estemos la semana en reflexión y pues pueden tomar asiento y nos despedimos de los que están en la transmisión. Que Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos aquí el día jueves. Hay reunión a las 7 de la noche y el domingo a las 11:30 de la mañana.